La Corte Suprema de Estados Unidos de América. The Supreme Court of the United States. SCOTU. Producido y narrado por el Dr. Jorge Schmidt Nieto, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. La Corte Suprema ocupa el poder judicial en el gobierno de Estados Unidos y aparece en el artículo 3 de la Constitución. ¿Qué hacen los jueces del Tribunal Supremo? ¿Cuántos jueces son? ¿Quién los escoge? ¿Cuánto tiempo están en sus cargos? ¿Cuál es su ideología política? ¿Cuáles son algunos casos importantes? Esas y otras preguntas abordaremos en esta lección. Las funciones del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema, se resumen en dos. Es un tribunal de apelación de última instancia y tiene el poder de la revisión judicial. Es un tribunal de apelación de última instancia. Hay varias instancias en las que se pueden llevar casos. La primera instancia, la instancia inicial, son los tribunales federales de distrito. De esos hay 94 tribunales. Así que hay muchos estados que tienen más de un tribunal federal. Una decisión que no le convenga a una persona se puede apelar ante los tribunales o circuitos de apelación, también distribuidos a través del país y los territorios. En ese caso hay 13 tribunales. Una decisión desfavorable se puede apelar en última instancia ante el Tribunal Supremo. Ya no hay más instancias, es la decisión final. La revisión judicial significa que la Corte puede declarar una ley inconstitucional. Una ley que fue primero aprobada por el Congreso, la Cámara y el Senado, y firmada y convertida en ley por el presidente, puede ser invalidada, anulada por la Corte Suprema, siempre y cuando el tribunal entienda que va por encima de la Constitución, porque ninguna ley puede contradecir la Constitución. ¿Cuántos jueces componen el tribunal? Un total de 9 jueces. 8 jueces asociados y un juez presidente, John Roberts, y los tribunales se conocen como la Corte Roberts. Depende del presidente del tribunal. La selección de los jueces comienza cuando el presidente nomina o nombra a una persona. Luego el Senado confirma o rechaza ese nombramiento. Si lo rechaza, el presidente tiene que nombrar a otra persona diferente. ¿Cuánto tiempo permanece en el cargo un juez o una jueza de la Corte Suprema? Los mandatos son de por vida, así que una persona ostenta el cargo hasta que muere o renuncia. 94% de los jueces de la Corte Suprema han sido hombres blancos en toda la historia del tribunal. 94%.
Solo 8 jueces no han sido hombres blancos en 235 años de existencia del Tribunal Supremo. Y de esos 8, 5 todavía están activas. El primer afroamericano en la Corte Suprema fue Thurgood Marshall, nombrado en el 1967 por el presidente Lyndon Johnson. El segundo afroamericano en la Corte Suprema fue Clarence Thomas, nombrado en el 1991 por el presidente George Bush. Todavía está activo el juez Thomas. La primera mujer en la Corte Suprema fue Sandra O'Connor, nombrada en el 1981 por el presidente Ronald Reagan. La primera persona latina en la Corte Suprema, hombre o mujer, es Sonia Sotomayor, nombrada en el año 2009 por el presidente Barack Obama. Y la primera mujer afroamericana en la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, nombrada por el presidente Joseph Biden en el 2022. ¿Hay política en la Corte Suprema? Los jueces y juezas no son robots. Son personas que tienen opiniones personales. Hay jueces conservadores nombrados por presidentes republicanos y jueces liberales nombrados por presidentes demócratas y se enfrascan en serias batallas legales dentro de ese tribunal con consecuencias muy relevantes. Veamos la composición del tribunal y los presidentes que lo nombraron. El juez Clarence Thomas lo nombró George Bush padre en el 1991. El presidente del tribunal John Roberts lo nombró George Bush hijo en el 2005. El juez Samuel Alito lo nombró George Bush hijo en el 2006. A la jueza Sonia Sotomayor la nombró Barack Obama en el 2009. A la jueza Elena Kagan la nombró Barack Obama en el 2010. Al juez Neil Gorsuch lo nombró Donald Trump en el 2017. Al juez Brett Kavanaugh lo nombró Donald Trump en el 2018. La jueza Amy Coney Barrett la nombró Donald Trump en el 2020. Y la jueza Ketanji Jackson Brown la nombró Joseph Biden en el 2022. Seis de los 9 jueces actualmente son conservadores. La edad promedio de retiro de los jueces o muerte es de 83 años. Pero no hay edad límite. De acuerdo a la Constitución, pueden asumir el cargo de por vida. Estas son las 9 personas que componen el Tribunal Supremo actualmente. John Roberts, presidente del tribunal, lo nombró George Bush hijo. Clarence Thomas lo nombró George Bush padre. Samuel Alito lo nombró
George Bush, hijo. Sonia Sotomayor la nombró Barack Obama. Elena Kagan también la nombró Barack Obama. Brett Kavanaugh lo nombró Donald Trump. Neil Gorsuch también lo nombró Donald Trump. Y Amy Barrett, a quien también nombró Donald Trump. Y Ketanji Brown, nombrada por Joe Biden. Las personas con los nombres en color rojo son conservadores, nombrados por presidentes republicanos. Las personas con los nombres en azul son liberales, las nombraron presidentes demócratas. Y así hemos llegado al fin de la lección de la primera parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos.